días a todos. Bueno, por problemas técnicos hemos perdido un tiempo muy valioso. Voy a convertir mi ponencia original en algo mucho más breve. No tengo ni media hora para hablar del tema. Lo que no quiero dejar de decir es muchísimas gracias por su amable invitación. Espero que tengan una buena experiencia en mi país y que esta reunión sea de todo provechosa para todos ustedes. Bien, me toca hablar de Europa vista por los europeos. ¿Cómo los europeos de hoy percibimos el entorno en el que estamos viviendo? En primer lugar, nunca hay que olvidarlo, todos nosotros somos resultado de nuestra historia, la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Aquellos que procedan de América Latina serán como nosotros los europeos, pero habrán tenido experiencias distintas. No digamos aquellos que proceden de China, o que proceden de la India, o que proceden de Irak. Cada cual tiene su entorno y de ese entorno depende en muchísimos sentidos. ¿Qué cosas de la historia reciente de Europa nos afectan de forma definitiva a la hora de avanzar en el proceso de creación de una Europa unida, a la hora de tratar de encontrar cuál es nuestro lugar en un mundo crecientemente globalizado? Bien, en la primera mitad del siglo XX, los europeos tuvimos dos guerras mundiales, que fueron dos gigantescas guerras civiles, y la segunda la rematamos con la Shoah y con el Gulag. El Gulag produjo aún más muertes que la propia Shoah. Comprenderán ustedes que una cultura que ha vivido en tan poco tiempo experiencias tan tremendas, tan duras, no puede salir de esas experiencias como si nada hubiera ocurrido. No podemos volver a la normalidad, porque ya no hay normalidad. El proyecto intelectual de Europa, que tiene dos hitos capitales, la gran revolución intelectual del siglo XIV, el Renacimiento, y la gran revolución intelectual del siglo XVIII, la Ilustración, nos dotaron de unos valores, de unos objetivos, de unos medios que finalmente nos llevaron al desastre. Por lo tanto, la primera conclusión que tenemos que sacar de esta primera mitad del siglo XX, de estas guerras mundiales, de la Shoah, del Gulag, es una drástica falta de confianza en nosotros mismos, o más en concreto, en los fundamentos de nuestra cultura. Nosotros siempre decimos que Europa es el resultado, por una parte, del mundo judío-cristiano, que tiene que ver con valores y con un espíritu crítico, y del mundo grecolatino, que tiene que ver con la razón, con la ciencia. El resultado de la primera mitad del siglo XX es que desconfiamos profundamente de nuestros valores y desconfiamos profundamente de la capacidad racional para entender la realidad, sobre todo cuando la realidad va más allá del ámbito físico, químico o matemático. No estamos cuestionando la ciencia clásica, sí nuestra capacidad de entender el ámbito de la filosofía, o más en general el ámbito de las ciencias sociales. Por eso, la reacción básica que tuvimos los europeos al concluir la Segunda Guerra Mundial, después de descubrir lo que había pasado en los campos de exterminio, viendo lo que estaba pasando en el Gulag soviético, fue tratar de superar aquellas razones que nos habían llevado a esos desastres. Y básicamente detectamos dos. La primera es el nacionalismo, la segunda, la lucha de clases. ¿Cómo garantizar la paz? ¿Cómo devolver a Europa cierto equilibrio psicológico, cierto sentido de la medida después de lo que hayamos vivido? Básicamente las estrategias fueron dos y complementarias. Uno, superar el nacionalismo característico de los Estados-nación europeos mediante el proceso de integración europea. Es decir, la Unión Europea no es el resultado de un idealismo europeísta, es la respuesta al nacionalismo que nos había llevado a dos guerras mundiales. La segunda estrategia, el cómo resolver la cuestión social, la lucha de clases, devino en el avance hacia los denominados estados de bienestar, en inglés welfare states, estrategias por la cual el Estado asume competencias que no le son propias
que no le son de soberanía, para garantizar lo fundamental o algo más de lo fundamental a la población y de esta forma desactivar la tensión social. De hecho, el proceso de integración europea va íntimamente unido al desarrollo y creación de los estados de bienestar. Esa es la forma europea de adaptarse a la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que esa es la European Way of Life, frente a una mucho más liberal, en el sentido europeo español de la palabra, no en el sentido anglosajón, mucho más individualista de Estados Unidos a la hora de afrontar estos temas. Bien, nosotros en los años 50, en los años 60, conseguimos ir avanzando paulatinamente. Recuperamos parte de nuestros valores morales, parte de nuestra conciencia histórica. Parecía que éramos capaces de reconstruir Europa a pesar de los pesares, a pesar de la conciencia de nuestra culpabilidad colectiva por haber provocado ese formidable desastre que fue la primera mitad del siglo XX. Y así fue hasta que se produjo el gran hecho histórico que conectaba con el final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al derribo del muro de Berlín, la consiguiente desintegración de la Unión Soviética y, por lo tanto, el hecho de que sociedades eslavas, magiares o latinas que habían quedado bajo el control de la Unión Soviética pudieran incorporarse al proceso común de la construcción europea, el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa. Todos podemos entender que fue un hecho feliz saber que esos otros europeos podían unirse a nosotros y juntos avanzar. Eso, digamos, es una reacción normal, individual, moral. Pero cosa muy distinta es el arte o ciencia de la gestión de la política. La política es un ejercicio de realismo cotidiano y la política busca la paz mediante el equilibrio. El derribo del muro de Berlín implicaba el fin del modelo de equilibrio político establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual una Alemania rota, dividida, tenía un tamaño y una capacidad semejante a la de la República Francesa o a la del Reino Unido. Teníamos un liderazgo, por lo tanto, a tres, seguido por otros países como España, como Polonia, con algo menos de población. La unificación o reunificación de Alemania implicaba que 20 millones más de alemanes se incorporaban a una Alemania unida y consiguientemente se volvían a colocar sobre la mesa temas de orden estratégico característicos del siglo XIX. ¿A qué me refiero? En el siglo XIX, el príncipe de Bismarck, líder político de Prusia, logró la unificación de Alemania y, tras derrotar a Francia en la batalla de Sedan, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, proclamó el Segundo Imperio, el Segundo Reich. El Segundo Reich recupera del Primer Reich la centralidad de Europa, lo que en alemán se denomina la Mitteleuropa, que es un elemento fundamental para entender la política internacional en Europa. Eso quiere decir que los germanos, entre el Rin y el Danubio, establecían un pilar que separaba a un lado eslavos y magiares, a otro lado latinos y anglosajones, buscando por lo tanto un distinto equilibrio de poder. La posibilidad de que el proceso de integración europea se viniera abajo por la emergencia de una Alemania fuerte llevó al presidente de la República Francesa, señor Mitterrand, y a la canciller británica, la señora Thatcher, solicitar al entonces líder soviético, Gorbachev, que reprimiera las manifestaciones tanto en Alemania del Este como en otros países para mantener el muro en pie. El muro era un atentado contra las libertades, pero el muro era un pilar del equilibrio europeo. Evidentemente todos conocemos el final de la historia. El señor Gorbachev no quiso derribar el muro porque esa estrategia no había funcionado en Budapest en 1956
ni había funcionado en Praga en 1968. Iniciábamos una nueva etapa. ¿Cómo reaccionar ante esa nueva etapa caracterizada por la inevitable hegemonía alemana? Bien, franceses y británicos trataron de llegar a un acuerdo y, como es normal a lo largo de la historia, solamente son capaces de llegar a acuerdos cuando las cosas están francamente mal. Sencillamente, François Mitterrand lo que planteó fue: tenemos que avanzar muy deprisa para lograr la unidad europea, porque de otra manera se consolidará un gran pilar alemán. La señora Thatcher lo que respondió es: si para disolver Alemania hay que disolver el Reino Unido, nosotros en este juego no entramos. Francia lo que dijo: bueno, vamos a disolver Alemania, pero no disolveremos la República Francesa. ¿Eso cómo se hace? Eso no se hace. Y por eso estamos como estamos. El juego no fue muy limpio por parte de Francia y iniciamos un proceso lleno de ambigüedades. El Tratado de Maastricht, que es el principio del proceso en el que nos encontramos, concluido con el Tratado de Lisboa, lo que establece es dar un gran salto adelante, fundamentalmente en 3 áreas. Una moneda común, como paso previo a una economía más común. En segundo lugar, la libertad de movimiento de las personas, lo que implica mayor coordinación policial y judicial. Y en tercer lugar, una dimensión exterior común, política de exterior común, política de defensa común. Es decir, se planteaban temas de estricta soberanía. Entendemos por soberanía última instancia de toma de decisión, lo que es indiscutible ámbito de los gobiernos de las naciones. Bien, se logró evitar un área marco, que la moneda alemana fuera la moneda de referencia, pero no se dotó a ese espacio de las competencias e instituciones suficientes para lograr de verdad un área monetaria común. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos tener una moneda común, necesitamos tener al mismo tiempo una política fiscal común. Llamamos política fiscal a la economía pública. O sea, si no podemos recaudar impuestos juntos, difícilmente podremos gobernar la moneda juntos, porque la moneda es un instrumento dentro de la economía pública, no es una cosa que se pueda gestionar de forma ajena. Pero, naturalmente, una política fiscal única quiere decir algo tan sencillo como esto: los estados no podrán aprobar sus presupuestos nacionales. Eso quiere decir una política fiscal única. Una política fiscal única requeriría que Bruselas, sede central de la Unión Europea, diera el visto bueno, tuviera la última competencia para resolver si unos presupuestos de un Estado concreto son viables o no son viables, son acordes con la política monetaria o no son acordes con la política monetaria. Una moneda única requiere, todos lo sabemos, un banco central único. Nosotros tenemos un banco central único, pero no le hemos dotado de todas las competencias necesarias. El resultado es que ante la crisis que vivimos, el banco ha hecho lo más fácil: emitir moneda. Vieja estrategia que todos conocemos y cuyos resultados también conocemos. Pero no tiene la competencia de verdad disciplinar a los gobiernos. Más aún, una moneda única requiere que el gobernador del Banco Central sea de verdad el jefe de todos los bancos privados, pueda controlar todos los bancos privados y que la Unión Europea pueda emitir deuda conjunta, deuda comunitarizada. Todo eso no se hizo. El resultado es el que es. Tenemos una moneda común. Esa moneda es una muy buena moneda. Esa moneda nos permite mercar entre nosotros muy fácilmente. Nos libera de cantidad de problemas a la hora de jugar con divisas. Pero cuando llega una crisis, y ha llegado, y es la peor desde la Segunda Guerra Mundial, sencillamente las autoridades de Bruselas carecen de las competencias, de los instrumentos necesarios para poder actuar de forma eficaz, como sí han hecho, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos y la gobernadora de la Reserva Federal sí tienen esas capacidades. Bien,
El segundo elemento fundamental, al que antes hacía referencia, es el libre movimiento de las personas. ¿Cómo podemos considerar una Europa unida si las personas no nos podemos trasladar de un lado a otro? Si mi título universitario aquí no vale igual allí, si yo no puedo empezar a trabajar mañana en Hungría o en Francia o donde fuere. Bien, al principio todo esto parecía muy normal, muy de sentido común, hasta que llega el momento de las vacas flacas. Cuando un gobierno tiene serias dificultades para dar trabajo a la mayor parte de sus ciudadanos, entonces el vecino, por muy europeo que sea, se convierte en una amenaza. Es lo que en argot se denominó en su momento, en el momento del referéndum francés, el problema del fontanero polaco. Llega el fontanero polaco, que es muy bueno, que es más barato que el francés, y empieza a crearnos dificultades. Ese mismo problema lo hemos vivido recientemente con el referéndum británico. La movilidad en términos económicos es enormemente positiva. En términos políticos es problemática. Y por eso mismo, en un momento donde se deja de confiar en la Unión Europea porque se ve que no tiene margen de maniobra, el instinto nos lleva a recuperar lo de toda la vida, que es el Estado-Nación. El tercer pilar, al que antes hacía referencia, es la dimensión internacional. Somos... Que no es de las nuestras, no sé quién es esta señora. Please, you don't believe in immigration? You don't believe that people have rights, human rights, migration? You think you're Seguimos adelante. Seguimos adelante. No sé qué ha entendido esa buena señora, en cualquier caso, estoy tratando de explicar las posiciones. Seguimos adelante. El tercer tema al que hacía referencia es lo relativo a política exterior, política de defensa. Es evidente que si la Unión Europea es toda ella conjuntamente una entidad de una formidable capacidad económica, necesita dotarse de un ámbito de política exterior y de política de defensa. Es una cosa obvia. Si yo estoy exportando a todo el mundo, necesito tener embajadores que están defendiendo sencillamente este tipo de políticas. Bien, ahí el problema que nos hemos encontrado es que las diferencias entre unos países y otros, consecuencia de su propia historia, no estamos hablando de prejuicios ideológicos o de posiciones ideológicas enfrentadas, sencillamente cada país europeo ha tenido su propia historia y como consecuencia de su propia historia hay países que tienen una vocación más neutralista y hay países que tienen una vocación más intervencionista. Todo eso es normal, todo eso es la historia, todo eso es la vida, pero finalmente resulta muy complicado dar forma a una única política exterior y de defensa que pueda representarnos a todos. De ahí que el tema se haya quedado paralizado. Resultado de todos estos pasos a los que he hecho referencia es que hoy muchos europeos empiezan por primera vez a tener serios prejuicios respecto a la Unión Europea. Se dice, bueno, hemos confiado en Bruselas, pero Bruselas no está solucionándonos los problemas. Esto es francamente injusto porque Bruselas hace aquello que puede hacer. Las autoridades de la Unión Europea en Bruselas actúan desde las competencias que nosotros, los Estados-nación, le hemos entregado. No podemos pedirles que violen la ley y hagan lo que querrían hacer, pero el resultado es sencillamente que en estos momentos es creciente el número de personas que mantienen la posición crítica. A todo ello, evidentemente, tenemos que sumar determinados procesos que no son estrictamente europeos
y que hemos visto, por ejemplo, reflejados en las elecciones norteamericanas recientemente. El proceso general de globalización es una realidad. Es una realidad como va cogiendo velocidad. Es una realidad como la globalización permite el desarrollo económico. Pero en ese permitir el desarrollo económico, lo que ocurre es que los sectores económicos cambian con gran facilidad. No podemos decir que la globalización genera pobreza, porque en términos numéricos brutos es exactamente lo contrario, genera riqueza. Lo que sí genera es que en un tiempo muy breve un sector, una línea de trabajo económica se venga abajo, mientras otra a una gran velocidad emerja. Esto tiene evidentemente implicaciones sociales. Mucha gente que tenía un trabajo normal y que confiaba en que eso pudiera seguir adelante, sencillamente se queda en el paro. Hay sectores sociales numerosos que han quedado en el lado de los perdedores. Porque hay perdedores, la economía mejora, pero hay perdedores por el cambio acelerado. Eso ha ocurrido en Estados Unidos y evidentemente ha sido uno de los temas capitales de la campaña electoral. Pero eso está pasando igual aquí. Pasa igual en España, pasa igual en el Reino Unido, pasa igual en Francia, pasa igual en Alemania. Eso es sencillamente un signo de los tiempos. Para acabar ya, antes de que Eva me llame seriamente al orden, me quedan solo 5 minutos, solo repasar que los europeos, que en estos momentos estamos viviendo una experiencia no muy agradable, porque nos hemos quedado sin guión, no tenemos muy claro cómo enfrentarnos al futuro. Esto lo estamos viviendo en una etapa donde la filosofía de referencia es un pensamiento de orden postmoderno, es decir, que ya no tenemos las creencias de antaño. Hay una duda respecto a los valores de referencia, hay una duda sobre nuestra capacidad de entender la realidad, lo cual nos lleva a buscar permanentemente a través del diálogo los acuerdos, pero acuerdos sin valores son muy complicados de hacer. Y ello, además, nos ocurre en un marco geográfico o geopolítico muy complicado. Rusia está aprovechando nuestra debilidad, nuestras divisiones, para presionar en sus fronteras occidentales, que son nuestras fronteras orientales. Lo vimos primero en Georgia, lo estamos viendo en Ucrania, pero también lo estamos viendo en los estados bálticos, en Polonia, lo estamos viendo en la península escandinava, donde Rusia hace una demostración de fuerza para intentar doblegar la voluntad de los vecinos. Estamos viviendo, cómo no, la crisis interna, la gran guerra civil dentro del Islam, entre formas distintas de vivir el Islam. Eso es guerra, eso es conflicto, eso es hacer saltar las fronteras existentes. No tenemos muy claro que las fronteras de Irak o las fronteras de Siria, las que hemos conocido, puedan mantenerse. Pero lo que sí estamos viendo es que millones de personas están sufriendo la guerra. Y esos millones de personas, como es normal, tratan de encontrar un refugio. La guerra les empuja, y les empuja naturalmente hacia donde mejor pueden estar, que es hacia el estado de bienestar europeo. Hemos vivido momentos muy tensos en el vínculo entre Turquía y Grecia. Estamos viviendo momentos muy difíciles entre Libia e Italia, y vamos a vivir momentos muy complicados los próximos años entre Marruecos y España. De nuevo, no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando sencillamente de que la gente quiere vivir, la gente quiere tener una expectativa de vida. Todo el sur del desierto del Sáhara, es decir, desde Mauritania hasta Etiopía y Somalia, lo que llamamos el Sahel, toda esa enorme franja está poco habitada, los estados son muy débiles y los islamistas se están haciendo fuertes en esta zona. En la medida en que se hacen fuertes y hay violencia, la inversión internacional evidentemente va a decrecer. Nadie mete dinero en un lugar inseguro, donde el Estado es débil y donde hay violencia. Si no hay inversión, los jóvenes tendrán que emigrar. Por lo tanto, o somos capaces nosotros de verdad de estabilizar la zona
para que la inversión pueda llegar y a través de la inversión se creen puestos de trabajo, o si no, esos jóvenes van a emigrar hacia el norte. Uno de los hechos capitales en esa parte del mundo en los últimos años ha sido el efecto de la medicina sobre las familias. Las mujeres han dejado de morir por infección postparto. Los niños han dejado de morir en los siguientes meses o primeros años después del nacimiento. Lo que quiere decir que millones de chavales con 16, 18, 19 años, sin suficiente educación, pero con ganas de vivir, tienen que buscar una oportunidad. Y no la están encontrando en sus países y no van a viajar hacia el sur, van a viajar hacia el norte. Por lo tanto, tenemos un muy serio problema. Precisamente cuando somos nosotros los europeos más débiles, cuando nuestra relación con Estados Unidos se ha complicado en gran medida por la culpa de los europeos. Nosotros no hemos votado ni a favor ni en contra de Donald Trump, pero el divorcio entre Europa y Estados Unidos por temas de seguridad no lo ha creado Donald Trump. Esto viene de muy atrás y viene de que los europeos no hemos hecho el esfuerzo que teníamos que hacer en temas de seguridad y defensa. Hemos sido como adolescentes encantados de criticar a mamá, que en cualquier caso nos iba a resolver el problema. Y ahora mamá se ha hartado de nosotros, ha dicho, cariño, ya eres mayorcito, up to you, búscate la vida. Y nos va a tocar buscarnos la vida y no va a ser muy fácil. Bueno, creo que ya he consumido el tiempo que Eva me había concedido. Muchas gracias.